El pitido rítmico de los monitores llenaba el quirófano, un sonido al que Elena Moretti se había acostumbrado con los años. Se suponía que sería un día más, un procedimiento más, nada que no hubiera hecho antes. Sin embargo, mientras permanecía de pie junto a la paciente, con las manos enguantadas firmes pero el corazón latiendo más fuerte de lo debido, algo salió mal. Un solo error de cálculo, un momento demasiado tarde, y entonces el temido sonido, la línea plana. Silencio, salvo por el gemido del monitor, a Ellen se le cortó la respiración. Las enfermeras y otros médicos la rodeaban, intentando reanimar a la paciente, pero ella lo sabía. Supo el momento en que ocurrió. Hora de la muerte, 15:42. Se quedó mirando el cuerpo sin vida en la mesa, con las manos temblorosas bajo los guantes de látex. Un error, su error. Más tarde, apenas recordaba haber salido de urgencias. Las luces fluorescentes de los pasillos del hospital eran demasiado brillantes, el aire demasiado denso. Las voces se convertían en ruido blanco. Caminó aturdida hacia los vestuarios, se quitó los guantes y se inclinó sobre el lavabo. Ya había perdido la paciencia antes, como todos los cirujanos, pero esto era diferente. No debería haber ocurrido, el peso se asentó en su pecho, presionándolo con una fuerza insoportable. Entonces llamaron a la puerta. Doctor Moretti, soy el doctor Salaña. Su mentor y jefe de cirugía. Su tono era amable, pero sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. Vete a casa. Descansa un poco. ¿Un hogar? ¿Qué era un hogar sino otro lugar donde la culpa la perseguiría? Aún así, asintió, cogió su bolso y salió. El aire de la noche era fresco y le azotaba la piel. Al salir a la calle, la ciudad latía a su alrededor, viva, indiferente a su agitación interior. Por primera vez en años, Elena no quería estar allí. Necesitaba escapar. Así fue como se encontró reservando un billete de última hora para regresar al único lugar al que había jurado no volver jamás, su pueblo natal. No estaba segura de si estaba huyendo o intentando encontrar algo que había perdido en el camino. Solo sabía una cosa, no podía quedarse. El viaje en tren de vuelta a casa fue más largo de lo que Elena recordaba, o quizás solo lo sentía así porque su mente no dejaba de revivir la cirugía, el pitido, la línea plana. Apenas había dormido en los últimos 2 días, y cada vez que cerraba los ojos, solo podía ver el momento en que perdió el control. El paisaje familiar pasó por la ventana, campos verdes y ondulados, un río en el que una vez pasó los veranos nadando. El pequeño pueblo a lo lejos se acercaba con cada kilómetro. No había vuelto en años, desde que se fue a la facultad de medicina. Se dijo a sí misma que este lugar ya no le servía, pero allí estaba. Para cuando el tren llegó a la estación, el cielo se había teñido de un naranja intenso. El sol se ponía tras los tejados de un pueblo que una vez llamó su hogar. Subió al andén, el aire traía un aroma cálido y familiar, tal vez pan recién hecho de la panadería local o la tierra húmeda después de una tarde lluviosa. Exhaló lentamente, ajustándose la correa del bolso al hombro. No sabía qué esperaba, pero el pequeño pueblo parecía casi idéntico. La gente pasaba, algunos rostros le resultaban vagamente familiares, otros irreconocibles. Nadie pareció notar su regreso, y eso fue un alivio. Solo quería desaparecer un rato. Elena se abrió paso por las estrechas calles hacia la casa de su madre. La idea de volver allí la inquietaba, recuerdos acechaban en cada esquina, recordatorios de quién era. Pero no había otro lugar a donde ir. Giró hacia la calle principal, donde los pequeños negocios se alineaban como siempre, la floristería, la librería de antigüedades, el pequeño café de la esquina. Entonces la vio, Clara Vasos. Elena se detuvo en seco. Clara estaba detrás del mostrador de la cafetería, colocando una exhibición de pasteles en la vitrina. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, y algunos mechones le caían sobre la cara mientras trabajaba.
Había algo naturalmente hermoso en ella, la misma calidez que Elena recordaba, esa clase de presencia que te hacía querer quedarte un rato más. Hacía años que no veía a Clara, los recuerdos la asaltaron, conversaciones nocturnas en la azotea del pueblo, risas que resonaban en el aire veraniego, secretos susurrados que nunca trascendían esas noches tranquilas. Y luego, la forma en que Clara solía mirarla. Elena nunca antes había pensado mucho en ello, nunca se lo había permitido. Pero ahora, allí de pie, observando a Clara moverse, sintió que algo se agitaba, algo tácito, algo a lo que no estaba lista para ponerle nombre. Antes de que pudiera decidir si irse, Clara levantó la vista. Sus miradas se cruzaron un instante. Ninguna se movió. Entonces, el rostro de Clara se iluminó de sorpresa. Elena. Su voz tenía la misma suavidad que Elena recordaba, teñida de incredulidad. Elena dudó antes de entrar. La calidez del café la envolvió, el aroma a café y canela impregnaba el aire. Clara dejó la bandeja que sostenía, se secó las manos en el delantal y luego rodeó el mostrador. «¿Realmente estás aquí?», dijo Clara, ampliando su sonrisa. «Casi no te reconocí». Elena dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Sí. No planeaba volver. Clara ladeó la cabeza. Y sin embargo, aquí estás. Hubo una pausa, algo que se mantuvo en el espacio entre ellas. Entonces Clara hizo algo inesperado, abrazó a Elena rápidamente. Fue breve, pero suficiente para que Elena sintiera el calor de su piel, el latido constante de su corazón. Cuando Clara se apartó, había algo ilegible en su expresión. Estaba cerrando. «¿Te quedas a tomar un café?», Elena dudó. Debería decir que no, había venido a escapar, a desaparecer. Pero en cambio, asintió. «Sí. Me gustaría eso». El café estaba vacío, salvo por ellos dos. Clara se movía tras el mostrador con soltura, mientras el sonido del café moliendo llenaba el aire. Elena estaba sentada en una de las mesitas de madera cerca de la ventana, observando a Clara trabajar. Se sentía extraño, como adentrarse en un recuerdo olvidado. «¿Todavía lo tomas negro?», preguntó Clara, mirándola por encima del hombro. Elena parpadeó. «¿Te acuerdas de eso?». Clara rió suavemente mientras servía el café. «Siempre odiaste los dulces», dijo. «El azúcar arruina el sabor». Elena casi sonrió al oír eso. Clara trajo 2 tazas humeantes y se sentó frente a ella. Por un momento, solo se oyó el suave zumbido de la máquina de expreso, el aroma de los granos tostados mezclándose con algo más suave, como vainilla, tal vez, o el perfume que Clara usara. «Entonces», dijo Clara, envolviendo los dedos en su taza, «¿qué te trae de vuelta?». Elena dudó. Podría mentir, decir que solo era un descanso, una visita. Pero el peso que sentía en el pecho era demasiado para eso. «Necesitaba escaparme», admitió. «Las cosas han estado difíciles», Clara la estudió, con expresión suave pero inquisitiva. «Elena», dijo, «he perdido a una paciente». Las palabras le resultaron dolorosas, como si le hubieran arrancado algo. No las había dicho en voz alta hasta ese momento. Clara no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se instalara y, por alguna razón, eso le permitió respirar mejor. Finalmente ella dijo, «¿Fue tu culpa?». Elena levantó la mirada, sorprendida por la franqueza de la pregunta. «Elena», continuó Clara, «no lo sé. Tal vez. Tal vez no. Pero parece que sí». Clara asintió lentamente, como si asimilara las palabras. «Y ahora estás aquí, huyendo de ello». Elena se tensó. «No estoy», ella se detuvo. «Lo era», Clara ladeó la cabeza, observándola con atención. «Lo entiendo», dijo después de un momento. «A veces, cuando algo se rompe dentro de ti, quedarse en el mismo sitio lo empeora». Elena exhaló, hundiendo ligeramente los hombros.
No esperaba que Clara lo comprendiera tan fácilmente. Permanecieron un rato en un cómodo silencio, tomando un sorbo de café. Afuera, las luces de la calle parpadeaban y proyectaban largas sombras a través de las ventanas. ¿Recuerdas la última vez que nos sentamos aquí?, preguntó Clara de repente. Elena frunció el ceño, intentando recordar. Debió de ser hace años, 6, quizá. Clara asintió sin dudar. Estabas a punto de irte a la Facultad de Medicina. Nos sentamos aquí mismo, en esta mesa. Me dijiste que te morías de ganas de irte de este pueblo. Elena sintió una punzada de culpa. Había estado tan desesperada por irse en aquel entonces, por perseguir algo más grande que este lugar tranquilo. Clara sonrió, pero con cierta nostalgia. Y luego te fuiste. Nunca miraste atrás. Las palabras no dichas quedaron suspendidas entre ellos. Nunca me has mirado. Tragó saliva con dificultad. Quería decir algo, explicar, disculparse, pero no le salían las palabras. En cambio, se encontró diciendo, no pensé que te volvería a ver. La sonrisa de Clara vaciló solo por un segundo. Yo tampoco. Sus miradas se cruzaron y, por un breve instante, hubo algo entre ellos, algo familiar, algo sin resolver. Elena apartó la mirada primero. No sabía qué sentía. Solo sabía que sentarse frente a Clara la hacía sentir más ligera, y más pesada, a la vez. Y no estaba segura de estar preparada para eso. Clara se recostó en su silla. Entonces, ¿cuánto tiempo te quedas? Elena dudó. Todavía no lo sé. Bien, dijo Clara, levantándose y tomando sus tazas vacías. Eso significa que tengo tiempo para convencerlos de que dejen de correr. Elena parpadeó y Clara simplemente sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió algo parecido a la esperanza. Las calles del pueblo natal de Elena no habían cambiado mucho, las mismas aceras agrietadas, las pequeñas tiendas a lo largo de la calle principal, el ritmo soñoliento que antes le resultaba sofocante. Ahora, tras años de vida urbana y el ritmo incesante de un hospital, había algo casi reconfortante en ello. Caminaba junto a Clara, con el aire fresco de la tarde rozándole la piel. El café hacía rato que había cerrado, pero ninguna quería que la noche terminara tan pronto. Me sorprende que te hayas quedado, dijo Elena después de un rato, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. Clara la miró con una leve sonrisa. Siempre pensaste que me iría, ¿verdad? Elena dudó. Pensé que querrías más. Clara tarareó pensativa. Mas no siempre significa mejor. Doblaron por una calle más tranquila, donde las casas se alzaban entre grandes árboles, con las luces de sus porches brillando suavemente en la oscuridad. El camino le resultó familiar a Elena. Este era el camino a casa. Clara caminaba ligeramente por delante, con las manos balanceándose libremente a los costados. Una vez pensé en irme, admitió, justo después de que te fueras, dijo Elena. Pensé que quizá yo también debería irme. Sintió una opresión en el pecho. No sabía por qué, pero algo le dolió. ¿Qué te detuvo?, preguntó Elena. Clara se encogió de hombros. Me di cuenta de que ya tenía lo que quería. Elena frunció el ceño. ¿El café? Clara soltó una breve carcajada. No solo el café. Miró a Elena, con una mirada indescifrable en la penumbra. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Clara, señalando con la cabeza hacia la casa de la esquina. Elena levantó la vista. La casa era vieja pero bien cuidada, con un amplio porche y yedra trepando por las barandillas de madera. Ella lo recordaba. El tejado, murmuró. Clara sonrió. Te tomó bastante tiempo. En el instituto, solíamos subir a escondidas a esa azotea durante las noches de verano, tumbados uno junto al otro, mirando las estrellas, susurrando sobre sueños que nos daba demasiado miedo decir en voz alta a plena luz del día. Elena tragó saliva. Parece que fue hace una eternidad. Clara la miró con algo ilegible en sus ojos. ¿En serio?, preguntó ella. Durante un largo instante, permanecieron allí,
el silencio se extendió entre ellos. Había algo pesado en el aire, algo frágil y eléctrico a la vez. Clara dio un paso más cerca, a Elena se le cortó la respiración. ¿Por qué nunca regresaste?, preguntó Clara suavemente. Elena exhaló lentamente. Creí que no era necesario, y ahora. Elena no tenía respuesta. Clara examinó su rostro por un momento, luego sonrió suavemente, sabiendo. ¿Estás cansado? No. Elena no tuvo fuerzas para negarlo. Clara tomó su mano, sus dedos calientes contra el frío. Vamos, dijo. Tengo algo que enseñarte. Elena se dejó arrastrar y, por primera vez en años, no sintió que tuviera que correr. Elena no había pisado el apartamento de Clara en más de una década, pero en cuanto cruzó el umbral, le resultó extrañamente familiar. El lugar olía a café y a algo floral, un aroma que se aferraba suavemente al aire, igual que Clara. Estanterías llenaban las paredes, llenas de novelas y libros de fotografía muy usados. Una cámara antigua reposaba sobre una mesa de madera, con una taza de té medio llena al lado. Era acogedor, tan diferente del elegante y sobrio apartamento de Elena en la ciudad. Por aquí, dijo Clara, guiándola por un pasillo estrecho hacia una pequeña puerta al fondo. Subieron por la escalera de incendios, que crujía, y salieron a la azotea que antaño había sido su santuario. La noche se extendía sobre ellos, un lienzo profundo de índigo y estrellas dispersas. El pueblo abajo estaba tranquilo, sus calles estaban casi vacías. Elena exhaló, su aliento era visible en el aire fresco. No puedo creer que todavía subas hasta aquí, dijo Clara, sentándose en el borde, con las piernas colgando. Algunas cosas no cambian, murmuró Elena, dudó antes de sentarse a su lado. Las tejas del techo estaban frías bajo sus manos. Contempló el pueblo, mientras los recuerdos revoloteaban en su mente como ecos lejanos. Habían pasado tantas noches allí, soñando, hablando de cosas que les daba demasiado miedo compartir en otro lugar. Clara le dio un suave empujón en el hombro. Entonces, ¿vas a decirme de qué estás huyendo realmente? Elena dejó escapar una risa cansada. No te rindes, ¿verdad? Clara sonrió. No cuando se trata de ti. Su corazón reaccionó de forma extraña ante eso. Bajó la mirada hacia sus manos, las cicatrices de años de cirugía, el peso de la responsabilidad grabado en su piel. Ya no sé quién soy, admitió. La medicina lo era todo. Pero ahora, cierro los ojos y solo veo el momento en que fracasé. Clara guardó silencio un momento y luego dijo, no fallaste. Elena la miró fijamente. No lo sabes, susurró. Te conozco, dijo Clara simplemente. Y sé que hiciste todo lo que pudiste. Elena tragó saliva. Quería creerlo, pero la culpa se arraigaba profundamente en sus pensamientos, envolviéndolos hasta que ya no podía distinguir la realidad. Clara se recostó sobre las palmas de las manos y miró las estrellas. ¿Recuerdas aquella noche después de la graduación? Cuando nos sentamos aquí y prometimos que lo solucionaríamos todo, Ellen soltó una risita seca. Estaba tan segura de que tenía todo planeado. Clara giró la cabeza para mirarla. Y estaba tan segura de que te diría cómo me sentía. Elena se quedó quieta. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, crudas y expuestas. Clara exhaló una risa silenciosa, sacudiendo la cabeza. Casi lo hice esa noche. Iba a decirte que yo. Ella dudó y luego se encontró con la mirada de Elena. Que te amaba. De repente, el aire se sintió más fino. El pulso de Elena resonó en sus oídos. Clara sonrió, pero su sonrisa tenía un matiz agridulce. Pero te ibas. Estabas tan lista para conquistar el mundo, y yo no quería ser lo que te detuviera. Elena sintió que algo se apretaba en su pecho. Clara, no soy, empezó, pero ella se detuvo. No estaba segura de estar lista para decir lo que sentía. La expresión de Clara se suavizó. No te digo esto para que te sientas culpable, dijo rápidamente. Es solo que, nunca dejé de sentirlo,
la azotea parecía más pequeña, como si el mundo se hubiera plegado solo en ellos dos. Elena no sabía qué decir. Había pasado tanto tiempo, ahogándose en sus propios fracasos, en el caos de una vida que se había forjado, sin detenerse a pensar en lo que había dejado atrás, en lo que se había perdido. Clara volvió al cielo. Solo pensé que debía saberlo, las palabras fueron quebradas, pero profundas. La respiración de Elena era inestable, sus dedos se crispaban contra las ásperas tejas del tejado. Podía sentir el calor de Clara a su lado, tan cerca que si tan solo, se movió antes de poder convencerse a sí misma de lo contrario. Elena se giró y, con vacilante y cautelosa seguridad, se inclinó. Clara inhaló profundamente, pero no se apartó. Sus narices se rozaron, y por un momento Elena dudó, una última oportunidad para detenerse, para volver. Pero entonces Clara acortó la distancia, y el mundo se desvaneció. El beso fue suave al principio, tentativo, como una vieja canción interpretada en un tono nuevo. Entonces Clara suspiró contra sus labios, y algo dentro de Elena se deshizo. Lo había planeado, no lo esperaba, pero se sentía bien. Clara se apartó lo justo para susurrar, Elena. Elena apoyó la frente contra la de Clara, exhalando temblorosamente. No sé qué significa esto, admitió. Clara sonrió contra su piel. Entonces, averiguémoslo. Elena cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, ya no tenía que correr. Elena despertó con el suave resplandor de la mañana que se filtraba a través de las cortinas. Por un momento, no supo dónde estaba. El aire olía a café y a algo cálido, algo familiar. Entonces lo sintió, el suave peso de un brazo sobre su cintura, el ritmo lento y constante de alguien respirando a su lado. Clara. Todo volvió a su mente de golpe, la azotea, el beso, la forma en que Clara la había mirado, como si hubiera estado esperando una eternidad. Elena exhaló lentamente, con cuidado de no moverse demasiado. No estaba acostumbrada a esto, a despertarse junto a alguien. Su vida había sido una serie de turnos nocturnos, noches sin dormir y apartamentos vacíos. Pero aquí, ahora, en la cama de Clara, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, quietud. Se giró ligeramente, lo justo para ver a Clara a su lado, todavía dormida. Mechones de cabello suelto le enmarcaban el rostro, sus labios ligeramente entreabiertos, el lento subir y bajar de su pecho en paz. Elena había pasado tanto tiempo persiguiendo algo, éxito, propósito, redención, pero al mirar a Clara ahora, se preguntó si tal vez había estado corriendo en la dirección equivocada todo el tiempo, pero entonces, la familiar voz de la duda se coló, ¿y ahora qué? Había besado a Clara, se había dejado llevar por algo que aún no comprendía del todo. ¿Pero qué significaba eso? Antes de que pudiera sumergirse más en sus pensamientos, Clara se movió a su lado, un suave zumbido, un lento estiramiento. Entonces, sus soñolientos ojos marrones parpadearon y se encontraron con los de Elena. Una lenta y perezosa sonrisa se extendió por el rostro de Clara. «Buenos días», murmuró Elena. Clara se incorporó sobre un codo, observándola. «Parece que estás pensando demasiado». Elena soltó una risa silenciosa. ¿Es obvio? Clara asintió, extendiendo la mano para colocar un mechón de cabello detrás de la oreja de Elena. El roce fue suave, persistente. No tienes que resolverlo todo ahora mismo. Elena quería creerlo, quería aferrarse a este momento, permitirse vivir en su calidez sin preocuparse por lo que vendría después. Pero los viejos hábitos son difíciles de eliminar. No quiero hacerte daño, admitió. Clara ladeó la cabeza. Entonces no lo hagas. No es tan sencillo, suspiró Clara, incorporándose del todo, con las sábanas enrolladas en la cintura y los brazos alrededor de las rodillas. ¿Por qué siempre complicas las cosas más de lo necesario? Elena se incorporó también,
pasándose una mano por el pelo. Porque así soy yo. Clara la observó un largo rato. ¿Te arrepientes de lo de anoche? A Elena se le revolvió el estómago. No, claro que no. Clara dejó escapar un suspiro de alivio, que se reflejó en su rostro. Entonces, ¿por qué actúas como si esto fuera un error? Elena negó con la cabeza. No lo soy. Es que no sé cómo hacerlo. La mirada de Clara se suavizó. No quiero nada de ti. Elena tragó saliva, con el corazón latiendo con fuerza. Solo te quiero a ti. Las palabras le calaron hondo. Elena asintió. El corazón le latía con fuerza. Clara le tomó la mano, entrelazando sus dedos. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Simplemente quédate aquí. Elena bajó la vista hacia sus manos unidas, hacia la forma en que Clara la sostenía con tanta facilidad, con tanta seguridad. Tal vez no necesitaba resolverlo todo hoy. Tal vez, por una vez, podría simplemente quedarse. Exhaló, apretando suavemente la mano de Clara. De acuerdo. Clara sonrió, inclinándose para darle un beso suave y prolongado en el hombro. De acuerdo. Y así, la mañana dejó de parecerle tan complicada. Elena no había planeado quedarse. Se había dicho a sí misma que volver a casa era temporal, un lugar para recuperar el aliento antes de pensar en lo que vendría después. Pero a medida que el día cobraba ritmo, mañanas en el café de Clara, paseos nocturnos, caricias suaves intercambiadas sin palabras, irse se volvió más difícil de imaginar. Había pasado años buscando la estabilidad, pero aquí, en este tranquilo pueblo, en la órbita de Clara, sentía algo peligrosamente cercano a la paz. Eso la aterrorizó. Esa mañana, Elena se encontraba detrás del mostrador de la cafetería, observando cómo Clara servía un capuchino con maestría. La espuma se arremolinaba formando un delicado patrón. «¿Me estás mirando?», dijo Clara sin levantar la vista. Elena sonrió con suficiencia, apoyándose en el mostrador. «Quizás solo estoy impresionada». Clara arqueó una ceja. «¿Por mi habilidad para preparar café?», preguntó Elena encogiéndose de hombros. «Es un arte». Clara le entregó la taza y se inclinó ligeramente. «Podrías aprender, ¿sabes?», rió Elena. «Creo que arruinaría tu negocio», Clara tarareó pensativa. «Cierto. No eres precisamente conocida por tu paciencia». Elena puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Antes de que pudiera responder, sonó la puerta del café y una voz familiar gritó: «Vaya, vaya, mira quién ha decidido resucitar». Elena se giró justo a tiempo para ver a Daniel, un viejo amigo del instituto, caminando hacia el mostrador. Su sonrisa era relajada, familiar, pero con un toque de curiosidad. «No pensé que te vería por aquí», dijo, apoyado en el mostrador, y menos detrás de la barra. Elena sonrió con suficiencia. «No trabajo aquí, solo estoy holgazaneando». Clara, siempre profesional, le pasó un café a Daniel sin que él tuviera que pedírselo. «Sé amable. Ha tenido unas semanas muy largas». Daniel la miró y luego dio un sorbo lento. «Ya lo sé». Elena se tensó un poco. Los pueblos pequeños no guardan bien los secretos. Daniel debió de darse cuenta, porque añadió rápidamente: «Oye, lo entiendo. A veces necesitas alejarte». Elena asintió, apreciando la falta de juicio en su tono, pero entonces su mirada se movió entre ella y Clara, con una mirada de complicidad en su expresión. «¿Y tú también?». A Elena se le revolvió el estómago. Clara, para su crédito, no se inmutó. Simplemente arqueó una ceja. «¿Y nosotros?». Daniel rió entre dientes. «Oh, nada. Solo que algunos siempre nos lo preguntamos». Elena apretó la taza con más fuerza.
Daniel seguía sonriendo mientras tomaba otro sorbo. En fin, bienvenido de nuevo, Moretti. Intenta no desaparecer otra vez. Dicho esto, dejó unos billetes en el mostrador y salió, dejando un silencio incómodo a su paso. Clara exhaló, volviéndose hacia la máquina de expreso. ¡Qué divertido! Elena tragó saliva, con el pulso irregular. ¿Se lo contaste a la gente? Clara hizo una pausa, mirándola. ¿Decirles qué? Elena se removió. Sobre nosotros, sobre esa noche. Clara frunció el ceño ligeramente. No. ¿Por qué? Elena dudó. Es que... negó con la cabeza, sintiéndose repentinamente inquieta. No lo sé. No quiero que la gente haga suposiciones. Clara la observó un buen rato y luego dejó el espumador de leche con un suave tintineo. ¿Te da vergüenza? La pregunta dejó a Elena sin aliento. No, dijo rápidamente. Claro que no. Clara asintió lentamente, pero su expresión era cautelosa. ¿Entonces qué pasa? Elena se frotó la nuca. Es que, no esperaba que la gente se diera cuenta. Clara apretó los labios. Elena, nos besamos en una azotea en pleno centro. Te quedaste a dormir en mi casa. ¿Qué creías exactamente que iba a pasar? Elena exhaló bruscamente, sintiendo un nudo en el estómago por la culpa. No se trata de ti. Se trata de, dudó. Se trata de mí. No sé cómo hacerlo. El rostro de Clara se suavizó un poco, pero había algo triste en sus ojos. No tienes que saberlo todo ahora. Pero necesito saberlo, si vas a pasarte todo este tiempo preocupándote por lo que piense la gente. Elena no tenía respuesta. Clara suspiró, cogió un trapo y limpió la encimera, una excusa para romper la tensión. Tengo que terminar aquí. Elena asintió, sintiendo una opresión en el pecho. Había pasado tanto tiempo preocupándose por huir de su pasado que no se había parado a pensar en lo que significaba quedarse. Y ahora, por primera vez, temía estar huyendo de algo completamente distinto. Elena caminaba por el pueblo sin rumbo fijo. La conversación con Clara persistía en su mente, oprimiéndola contra el pecho como algo pesado, algo sin resolver. No se avergonzaba, no era eso. Pero la forma en que Clara la había mirado, dolorida, decepcionada, le revolvía dolorosamente el estómago. Nunca se le había dado bien esto, dejar entrar a la gente, permitirse sentir. La medicina le había dado un propósito, una estructura, una forma de compartimentar. Pero con Clara, ningún compartimento era lo suficientemente grande como para albergar lo que sentía, y eso la aterrorizaba. Sin pensarlo, sus pies la llevaron al único lugar al que siempre iba cuando necesitaba pensar, el pequeño puente que daba al río en las afueras del pueblo. Se apoyó en la barandilla de madera, contemplando el agua. Estaba tranquila, ondulando lentamente, firme y tranquila. Lo envidiaba. Pensé que te encontraría aquí, dijo Elena sin necesidad de girarse para saber que era Clara. Un segundo después, Clara estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre la barandilla y la mirada fija en el agua. El silencio entre ellas era denso, no del todo incómodo, pero sí lleno de cosas que ninguna de las dos había dicho aún. No estaba huyendo, dijo Elena finalmente. Clara soltó una risa silenciosa. No, Ellen. Bueno, quizás sí un poco. Clara no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo, simplemente no quiero ser algo de lo que te arrepientas. Elena giró la cabeza bruscamente hacia ella. No lo eres. Clara finalmente sostuvo su mirada. Entonces, ¿qué es esto? Elena tragó saliva. No lo sé. Clara exhaló por la nariz, asintiendo lentamente. Ese es el problema. Elena cerró los ojos un momento y luego los abrió.
No es fácil para mí. Nunca lo esperé. Yo solo. Clara se interrumpió, negando con la cabeza. No quiero estar esperando algo que nunca va a suceder. Elena sintió el peso de esas palabras. Nunca había querido, había pasado años evitando emociones que le parecían demasiado complicadas, demasiado inciertas. Pero Clara no era complicada, era estable. Claro, había estado esperando a que Elena la alcanzara. Y Elena no sabía si sería lo suficientemente valiente para encontrarla allí. Tengo miedo, admitió, con las palabras en la garganta. La expresión de Clara se suavizó. ¿Qué? Exhaló lentamente. Arruinando esto. Sin saber cómo ser lo que necesitas. Clara guardó silencio un momento. Luego, extendiendo la mano, cubrió la de Elena con la suya. No necesito que tengas todas las respuestas, dijo Clara en voz baja. Solo necesito que dejes de correr lo suficiente para ver que tal vez podríamos ser algo bueno. Elena bajó la mirada hacia sus manos unidas y luego volvió a mirar a Clara. Pensó en cómo Clara la hacía sentir, con los pies en la tierra, comprendida. Tal vez había estado buscando certeza en los lugares equivocados. Tal vez lo que necesitaba había estado allí todo el tiempo. Giró su mano bajo la de Clara, entrelazando sus dedos. Clara inhaló profundamente, pero no la apartó. Elena apretó suavemente. Quiero intentarlo. Clara escrutó su rostro, vacilante, pero entonces una lenta sonrisa esperanzada se dibujó en sus labios. De acuerdo, susurró. Elena exhaló alivio y miedo, entrelazados. Aún no tenía todas las respuestas, pero por primera vez, no temía encontrarlas. Elena siempre había pensado en el amor como algo impredecible, algo que le sucedía a otras personas. Era un idioma extranjero que nunca había aprendido a hablar, un camino que nunca había recorrido, pero ahora, sentada frente a Clara en la tranquila luz del café después de hora, se dio cuenta de que el amor no siempre era ruidoso ni dramático. A veces, era la forma en que Clara le pasaba una taza de café sin preguntarle si le gustaba, porque ya lo sabía. A veces, era la forma en que Clara se inclinaba hacia su tacto, como si lo hubiera esperado toda la vida. A veces, simplemente se quedaba, habían pasado la noche hablando, de verdad hablando, de sus miedos, de lo que esto significaba, de lo que vendría después. Elena aún no tenía todas las respuestas, pero Clara no las necesitaba ahora. Solo necesitaba que Elena estuviera allí, así que Clara, con las piernas dobladas bajo el sofá, preguntó, ¿significa esto que ahora puedo invitarte a una cita de verdad? Elena sonrió con suficiencia, bebiendo un sorbo de café. ¿No estamos en una hora mismo? Clara puso los ojos en blanco. Sentarnos en mi cafetería cerrada no cuenta. ¿Por qué no? Hay café, buena compañía. La voz de Elena se apagó, su sonrisa se ensanchó. Hasta te ves bastante mona cuando discutes conmigo. Clara se burló, pero un ligero rubor le subió por el cuello. Eres imposible. Elena dejó la taza y se inclinó ligeramente hacia adelante. Y aún así, aquí estás. Clara entrecerró los ojos. Juguetona. Te das cuenta de que estás coqueteando conmigo, ¿verdad? Elena se encogió de hombros. Estoy aprendiendo. Clara rió suavemente, negando con la cabeza. De acuerdo. Pero la próxima vez, te invitaré a salir de verdad. La sonrisa de Elena se desvaneció levemente. ¿La próxima vez? Clara debió de notar la vacilación en su voz porque su expresión cambió. Elena, tragó Clara. No quiero arruinarlo todo. No lo harás. Elena dejó escapar un suspiro. Lo dices como si fuera sencillo. Clara le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Es sencillo. Solo tienes que permitirte ser feliz.
Elena la miró, con algo frágil y esperanzado en el pecho. Había pasado tanto tiempo persiguiendo algo que no podía nombrar, huyendo de cosas que no entendía. Pero sentada allí, con la mano de Clara en la suya, se dio cuenta de que ya no tenía que correr. Tal vez el amor no era un idioma extranjero. Tal vez siempre lo había sabido expresar. Solo necesitaba a la persona adecuada para escucharlo. Apretó la mano de Clara. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Creo que puedo hacerlo. Clara sonrió radiante. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los siguientes días se sintieron diferentes. Elena había pasado tanto tiempo atrapada en el peso de sus propias expectativas que había olvidado lo que era simplemente existir, disfrutar de los momentos de tranquilidad entre el caos. Ahora, con Clara, esos momentos lo eran todo, se adaptaron a un ritmo relajado, cafés matutinos antes de que abriera la cafetería, paseos lentos por el pueblo donde sus manos se rozaban pero no siempre se sostenían, miradas furtivas que hablaban de algo frágil pero en crecimiento. Elena aún lo estaba descubriendo, pero Clara nunca la apresuró. Simplemente se quedó, y Elena estaba aprendiendo a hacer lo mismo. Una noche, mientras caminaban de vuelta al apartamento de Clara, el cielo se tiñó de un morado oscuro. Elena dudó en la puerta. Clara se giró, ladeando la cabeza. ¿Qué pasa?, exhaló Elena lentamente. Hoy me llamaron del hospital. La expresión de Clara no cambió, pero Elena vio cómo sus dedos se curvaban ligeramente contra su abrigo. ¿Quieren que vuelva?, Elena continuó. Me están ofreciendo el puesto de nuevo. Clara asintió. ¿Quieres ir? Elena dudó. Había esperado que este momento fuera un alivio, un regreso a la persona que solía ser. Pero ahora, allí con Clara, no lo sentía como una salvación. Lo sentía como una elección. Podía volver a su vida anterior, la estructura, la certeza. Podía fingir que nada había cambiado. O podía elegir esto, elegirla a ella misma. Elena miró a Clara, la calidez de sus ojos, la serena firmeza con la que esperaba, sin exigir, sin presionar, solo esperando. Unos meses atrás, Elena habría salido corriendo. Ahora, dio un paso adelante. Extendió la mano y rozó la mejilla de Clara con los dedos. Su contacto persistió. No quiero irme, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. A Clara se le cortó la respiración. Entonces no, susurró. Elena no pensó, solo sintió. Se inclinó, capturando los labios de Clara en un beso más profundo que antes, más seguro. No fue vacilación, no fue cuestionamiento. Fue una elección. Clara se derritió en sus manos, aferrándose a la tela del abrigo de Elena como si temiera soltarla, pero Elena no se iba a ninguna parte. Cuando por fin se separaron, Clara soltó una carcajada, apoyando la frente contra la de Elena. ¿Y ahora qué?, sonrió Elena, algo ligero y nuevo floreció en su pecho. Ahora, dijo, lo resolveremos, juntas. Y por primera vez en su vida, Elena no temió lo que vendría después. Porque esta vez, no huía. Se quedaba.